Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto que ustedes nos puedan acompañar ahora con una invitación que les tengo a partir de esta entrega y para todo este mes. También en Más Salud en tus Manos vamos a hablar de la Copa América, también vamos a estar en modo fútbol, particularmente en modo deportivo, porque resulta que el deporte es salud, hasta que llegan las lesiones. Y si bien pues vamos a ver un campeonato de talla internacional, cuando hablamos de esos encuentros esporádicos con los amigos para jugar fútbol, un picadito, una cosita sencilla, también podemos generar esas lesiones, y más cuando venimos de un receso, un descanso prolongado, y es muy probable que ustedes hayan sido afectados por esas lesiones. De los casos emblemáticos de nuestros deportistas, pues hoy a ellos también nos vamos a referir con un invitado de lujo que no se pueden perder. Las lesiones deportivas, las lesiones más famosas en el fútbol, las tenemos hoy para ustedes y por supuesto les damos la bienvenida. Lesionarse es tal vez una de las peores cosas que le puede suceder a un deportista, pues esto implica alejarse del terreno de juego, estar en recuperación y la duda por no tener el mismo nivel a su regreso. Según la Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano de Argentina, por cada 1000 horas de deporte que se practique, puede aparecer una lesión. El fútbol, al ser un deporte de contacto en el que los choques, los saltos, los golpes y las entradas fuertes prevalecen, es todo un escenario para que los deportistas se lesionen con frecuencia. Estas son algunas de las lesiones más habituales entre los jugadores de fútbol. Consiste en la rotura parcial o total de este ligamento a causa de un movimiento fuerte. Según los expertos, es la lesión de los futbolistas por excelencia. Se genera cuando el músculo es sometido a un exceso de trabajo y por ende se rompe. Una de las lesiones más graves que puede sufrir un futbolista se presenta cuando la rodilla sufre una torsión muy fuerte y el ligamento se rompe parcial o totalmente, provocando mucho dolor y la dificultad para que el lesionado se mantenga de pie. Se presenta cuando se desequilibran los músculos que hay alrededor de la pelvis. Aunque estas lesiones son las más conocidas en el mundo del fútbol profesional, cualquier persona que practique este deporte puede sufrir alguno de estos traumatismos. Pues justamente hoy nos acompaña el doctor Gustavo Adolfo Castro Vargas. Él es médico ortopedista y traumatólogo con especialización en cirugía artroscópica y entrenamiento de cirugía avanzada de rodilla, con experiencia como cirujano en deportistas de alto rendimiento, tanto del ciclo olímpico como de equipos profesionales. Doctor, qué gusto tenerlo hoy, qué gran invitado, bienvenido. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Y hablemos a sus preguntas. Bueno, muchas gracias. Empecemos por esa famosa frase y la motivación que todos tenemos, porque el deporte es salud. Y hasta ahí pues todos sonrientes, todos felices, empezamos a hacer una práctica y no nos vayamos todavía al ámbito profesional, sino al ámbito aficionado. Pero llega entonces la lesión. ¿Será que por todo este tiempo de descanso que hemos tenido, algunos de pronto tratando de hacer ejercicio desde sus hogares, las lesiones se incrementarán cuando ya empiezan estos encuentros esporádicos con los amigos? Sí, Paola, usted habla de dos frases muy importantes. Al primero dijo, el deporte es salud. Y es muy importante que nosotros hagamos una analogía. Digamos que cuando nosotros tenemos una enfermedad, nosotros necesitamos de un medicamento. Y esa enfermedad necesita de una dosis adecuada de ese medicamento para cada persona. Si nosotros tomamos más dosis, pues vamos a tener unos efectos colaterales hartos, indeseables, que van a generar disconfort o malestar. O si tomamos una menor dosis, no vamos a tener el efecto requerido. ¿Esto qué quiere decir? Cada persona, porque el deporte, así sean deportes de conjunto, cada persona necesita una dosis específica de su entrenamiento, de las cargas de su entrenamiento,
de lo que hace. Esto es importante porque esa sobredosificación es lo que va a generar el gran número de lesiones. Entonces, eso es importantísimo, tener la planificación específica del entrenamiento. Y lo segundo, sí, estos tiempos de digamos, COVID, o cuando hay largos espacios en donde no se hace actividad, nosotros queremos generar y retornar al deporte con la misma carga de entrenamiento que estábamos antes. Y esto va a generar una gran cantidad de lesiones. Entonces se deben cumplir principios. Ejemplo, si yo retorno a la actividad del deporte, lo tengo que hacer de una forma deportiva o física ideal. Y esto genera una adaptación, que es muy importante, adaptar nuestra estructura a el deporte que vamos a hacer. Doctor, pero hay otros factores que también tienen que ver, por ejemplo, con el descanso adecuado para la recuperación muscular, con la alimentación, con la hidratación y con esa dosis adecuada del ejercicio, ¿cierto? No tener ese sobreentrenamiento, porque a veces también, no, es que me descompensé y empezamos a utilizar ese tipo de frases como casi que habituales, o comí mal, comí muy pesado, por eso hoy no rendí tanto, por eso no metí goles. ¿Es tan así la relación? Sí, claro, la recuperación es, digamos, un concepto muy general, Se necesita que los tejidos, es decir, ejemplo, el músculo, el hueso, los ligamentos, todos los tejidos que hicieron la actividad, se necesita un proceso de recuperación. ¿Qué es eso? Que los tejidos que estuvieron ante una carga de entrenamiento se desinflamen y generen unos cambios para nuevamente la carga. De ahí viene la recuperación. Entonces, la recuperación nutricional, ¿qué es? Colocarle nueva gasolina al músculo. Y eso quiere decir una nutrición adecuada, basada mucho en la utilización de carbohidratos o azúcares y de proteínas para dar la energía y dar la construcción al nuevo tejido que se va a formar. El descanso es fundamental, el reposo, para que estos tejidos y estos sistemas del cuerpo, ¿sí?, generen y se adecúen y vuelvan a su estado normal. Claro, entonces doctor. Es fundamental. Se utilizan diferentes tipos de modalidades, de medios, ¿sí? Ahora ya la tecnología médica que se utiliza, como las crioterapias o piscinas con agua, los sistemas de presión también que se utilizan, y en tecnologías importantes, sobre todo para que se recupere la estructura y se recupere el cuerpo y los tejidos, sobre todo. La recuperación a la fatiga, ese es un concepto también importante, Paula. Todos los tejidos, cuando tú los estimulas, se fatigan, y si tú sobrefatigas esos tejidos, músculo, tendón, ligamento, hueso, y tienen una gran fatiga, se llama acumulada, pues van a estar mucho más propensos a que se presenten las lesiones cuando retornen al deporte. Doctor, y rápidamente pues hablemos de esos casos emblemáticos en el fútbol colombiano, esas lesiones tan sonadas, porque es que además, bueno, cuando le pasa a uno pues realmente uno dice, sí, yo no sé entrenar bien, de pronto no estoy comiendo bien, pero cuando uno ve que le pasan a estos deportistas profesionales ese tipo de situaciones, pues uno se extraña porque dice, está al lado de un equipo médico que lo está cuidando, que está vigilando su nutrición, que está vigilando su entrenamiento. ¿Cómo es posible el tema de la fatiga? Claro, la fatiga por el exceso de ejercicio seguramente, pero también cómo es posible que haya recuperaciones tan lentas, o cómo se da esa recuperación también mental, ¿no? Porque ese susto de volver a lesionarse o ese susto de que su cuerpo no responda como antes. Doctor, además, porque el esguince de tobillo, la rotura muscular y la pubalgia son las más, digamos, famosas lesiones en el fútbol. De esas tres vamos a detallar después de la pausa. ¿Le parece, doctor? Así rapidito para no perder el programa, que se nos está volando el tiempo. Vamos a una pausa, ya seguimos. El inicio de la Copa América hace recordar a varios jugadores de la Selección Colombia que debido a sus lesiones han pasado un mal rato e incluso se han perdido la participación con el tricolor nacional. On voit ça au ralenti. Ah, il se retourne bien et le défenseur
En 2014, cuando Falcao jugaba para el Mónaco, tuvo una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, que lo dejó por fuera del Mundial de Brasil. El Tigre ha tenido más lesiones como golpes, lesión de muslo, problemas de cadera y la más reciente se relaciona con dolores en la espalda. En mayo de este año el volante se lesionó su pantorrilla en el calentamiento con su equipo Everton. Aunque los directivos aseguraron que la lesión no era grave, fueron varios los partidos en los que estuvo por fuera debido a este traumatismo. Esta molestia lo lleva a perderse los partidos de eliminatoria al Mundial de Qatar y la Copa América 2021. Stunning from James Rodríguez. En 2019, el que para entonces era el 10 del River Plate, sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda, que lo dejó por fuera de las canchas más de 6 meses, lesión que lo obligó a perderse la final de la Copa Argentina. En 2020, el lateral derecho de la Selección Colombia salió lesionado en el partido por eliminatorias al Mundial de Qatar, sufriendo una fractura en el peroné izquierdo, en la que además se vieron comprometidos los ligamentos de su tobillo. Casi 7 meses después de esa lesión y de varias cirugías, el jugador del Bayer Leverkusen aún se encuentra fuera de las canchas. Y recordamos estas lesiones de nuestros grandes jugadores y creo que todos sentimos ese escalofrío en la piel y particularmente quienes practican el fútbol como una afición, pues también dicen, uy, como que a uno le duele. Seguimos en contacto con nuestro doctor Gustavo Adolfo Castro Vargas, él es especialista en cirugía artroscópica, señor. Doctor, hablemos entonces de nuestras figuras emblemáticas. Rápidamente y casi que hagamos una descripción de los diagnósticos respecto a estas lesiones de nuestros jugadores. Empecemos por Radamel Falcao García. Pues, básicamente, como ustedes vieron ahí, son lesiones de origen traumático, pero si nosotros queremos mirar el trasfondo de la lesión, ahí hay fatiga, digamos, muscular acumulada. Esta fatiga muscular acumulada, ¿qué pasa? No le permite al músculo que estabiliza la articulación reaccionar de forma rápida ante un evento en que lo desestabiliza, porque si ustedes ven la acción de juego, no es una acción de juego tan traumática en esto. Entonces, de base, normalmente ahí existe esa fatiga muscular. Entonces los músculos no actúan de forma importante. ¿Esto qué quiere decir? Que vienen con cargas acumuladas. De ahí viene lo que usted hablaba, Paola, la importancia que tiene el recuperarse bien, el disminuir la fatiga muscular, en estar en mejor condición, sobre todo física. Nosotros ahora, digamos, hablamos mucho sobre el tema de la preparación física específica de la fuerza y de la fuerza aplicada a lo que el deportista hace, es decir, a la técnica de su deporte, ya sea fútbol, ya sea voleibol, ya sea deporte de combate, etc. Y son entrenamientos específicos que se hacen de manera para prevenir la lesión y mejorar la condición muscular y de esta forma disminuir la fatiga muscular. Doctor, y ahí digamos que la edad del jugador y el paso del tiempo juegan un papel importantísimo, porque cuando se hablaba de este tipo de lesiones o en general, digamos de una rotura muscular, un esguince, una pubalgia, dicen, no, pero ¿cuántos años tiene el jugador? Tantos. Ah, no, se recupera fácil. ¿Cuántos tiene? Otros tantos. Uy, difícil, lo puede dejar por fuera de las canchas más tiempo. Sí, claro, Paula, eso va con el tiempo, la reparación biológica de los tejidos que nosotros llamamos. Y digamos que hay unos picos fisiológicos. Se habla más o menos de 28, 30, máximo 32 años. Es el pico máximo, digamos, de fuerza, el pico máximo de la capacidad que tiene el deportista en su capacidad de resistencia y en los procesos también de reparación biológica de los tejidos, aunque esto también tiene una connotación genética, pero sí, ese pico fisiológico hacia los 30 años, con 2 años menos o 2 años más, ya digamos que es como la meseta grande de desarrollo y de performance de un deportista, que va a influir en sus lesiones.
Vamos ahora con el caso James Rodríguez, porque es la pregunta que todavía nos estamos haciendo. ¿Qué le pasa a James? ¿Qué le pasó? ¿Si era el solio o no era el solio? ¿Ahora la cadera no es la cadera? ¿Es la espalda? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué James no está en su condición plena? O también tiene que ver con esos factores que hablábamos de la alimentación, del descanso y quizá también de esa pasión por recuperarse, esa necesidad justamente de pisar la cancha. Digamos que en el caso de James, en su lesión específica del solio que ha tenido, digamos, ha sido muy recurrente, hay que entender un concepto general y el deportista es un todo. El cuerpo general, nosotros lo llamamos cadenas cinéticas. ¿Eso qué quiere decir? Que para uno ejecutar un movimiento de lanzamiento o un movimiento de patear o de desplazarse, necesita de todos los músculos, de todo lo que funcionan en el cuerpo, en la parte corporal. Entonces uno necesita un equilibrio muscular de la parte superior, de la parte inferior y sobre todo de la zona media del cuerpo, que es lo que llaman la estabilidad central del el core. Estos se llaman cadenas cinéticas. Entonces, una lesión muscular se puede generar también porque hay un desacople de los otros sistemas de equilibrio muscular. De ahí que el manejo tiene que ser muy encaminado hacia retornar a su elemento de la fuerza, a su preparación, pero de toda la estructura corporal. Yo también pienso que se han enfocado mucho en el tema del solio, pero se tiene que hacer la preparación física y específica de la fuerza de todos los segmentos del cuerpo. Eso es lo que genera, porque él no está, pienso yo, muy bien adaptado físicamente en toda su estructura, y esto genera que el solio se desestabilice porque ya existe una lesión ahí estructural. Claro. En esto, ¿no? Porque hay una cicatriz, pero es tratar y manejar todo el proceso de su preparación física. Claro, y ahí tiene que ver ahora esa nueva teoría sobre lo que está pasando con su rendimiento y es esa fuerza en el core. Vamos con otra lesión que creo que nos dolió en el alma a todos, sobre todo por lo impactante de las imágenes con Santiago Arias. Lo que algunos decíamos, así como cerrando los ojos, es solo un esguince de tobillo, ya tiene tiempo de recuperación bastante y varias cirugías además. Sí, pues Santiago, como se ve que tuvo ruptura del ligamento, pero a su vez se luxó la articulación, o sea, salió de su sitio y fuera de eso se fracturó uno de los huesos del tobillo, que es el peroné. Digamos que la cirugía era restituir la posición de la articulación, fijar el hueso y, digamos, suturar o amarrar el ligamento que estaba lesionado. Pero hay una estructura fundamental en la articulación que se llama el cartílago articular, que es eso blanco que recubre la articulación, que le da la movilidad y la fricción, y es supremamente importante. Cuando existen este tipo de lesiones, una de las complicaciones que existen se llaman las lesiones del cartílago articular, y este es un tejido que no se puede reparar. Muy probablemente, estoy hablando a priori, debe existir una lesión de ese cartílago articular que no ha dejado, digamos, que su recuperación haya sido completa. Me imagino, pensaría yo que esta otra cirugía, aunque no hay datos específicos y obviamente se reserva, y eso está muy bien, la reserva del paciente, el cartílago que se le hace a su deporte. Dios mío, pues no, ojalá se recupere, pues además porque todavía es muy joven. Hay otro que tiene que ver justamente con esas lesiones comunes dentro del fútbol y es la pubalgia, y uno se pregunta, ¿cómo se cura eso? Le pasó a Cuadrado. Doctor, después de la pausa vamos a revisar entonces también el caso Cuadrado y el caso Juan Fernando Quintero. Vamos a una breve pausa, ya seguimos. Seguimos en Más Salud en tus manos, nos unimos a la pasión del fútbol, estamos en modo fútbol, modo Copa América, hoy hablando de las lesiones más comunes del deporte rey. Ya veíamos hace unos minutos los casos más emblemáticos de nuestros jugadores de fútbol, pero ahora vamos a hablar de uno más y tiene que ver con la pubalgia, que además es una de las lesiones más comunes. Doctor, seguimos con usted, doctor Gustavo Adolfo Castro Vargas, y es que justamente hemos hablado de que muchas de estas lesiones se provocan por esos choques fuertes
fuertes que hay dentro del fútbol. Bueno, pues es un juego de contacto, digamos, pero hay otras como la pubalgia que uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué ahí? ¿Y cómo se cura eso? Sí, Paola, su merced habló muy claramente ya del tema de las lesiones. Esto no son lesiones obviamente traumáticas, sino por digamos, un sobreuso. Es importante que tengamos el concepto de que la zona central del cuerpo, donde está la pelvis, es el centro de gravedad del cuerpo. Y de ahí parten todos los grupos musculares hacia las piernas y hacia la parte del tronco y los brazos. El equilibrio se maneja en la zona pélvica, en la zona del pubis. Entonces, cuando no hay una buena zona central, una buena zona media, y me refiero a la capacidad muscular que tiene todo esto que nosotros llamamos el core o zona central, se empieza a generar una desestabilización de esa zona por la atracción de los diferentes grupos musculares y van generando en el pubis una inflamación crónica, muy harta, como usted dice, Paola. O sea, son de las lesiones, tal vez la pubalgia, la isquialgia, son las lesiones más complejas para manejar en un futbolista. Doctor. Entonces, nosotros debemos ir Sí, y ahí, digamos, cuando usted dice el tema del core y el fortalecimiento del core, estamos hablando para quienes somos aficionados de pronto abdominales y lumbares, ¿o qué podría recomendarse en este caso? Perfecto, sí, es todo lo que es abdominales, lumbares, el piso pélvico, los aductores, que son los músculos del muslo de la parte interna, los glúteos, en la parte posterior. Toda esta zona es importantísima, eso es fundamental. Entonces, para este tipo de pubalgia digo que el mejor tratamiento es la prevención. ¿Y la prevención es cuál? Mantener una zona central, zona media o core muy bien estabilizada, y es generar entrenamiento específico del core para los jugadores de fútbol, de tal forma que podemos hacer prevención de la lesión y de esta forma que el pubis no tenga movimiento y se inflame esa zona de la articulación que, como le dije, Paula, es supremamente complejo el manejo y muy largo, ¿no? El retorno deportivo de una pubalgia puede ser 8, 10 meses fácilmente. Wow, y eso lo que significa también para la mente de los jugadores, ¿no? Y lo que significa ese retorno y reencontrarse no solo con su equipo, con esa comunicación dentro de la cancha, sino con la comunicación dentro de su propio cuerpo. Doctor, nos toca ya finalizar con recomendaciones, y si bien nos emociona mucho también hablar de esos casos y hacer nuestras propias teorías de lo que le pasa a nuestros jugadores profesionales, pues hablemos de las recomendaciones para nosotros, para los aficionados, para los que hacemos estos encuentros deportivos de vez en cuando, los que ahora con tapabocas nos estamos confiando más de buscar una cancha, un espacio abierto y retornar justamente a disfrutar el fútbol con los amigos, en familia. Recomendaciones, ¿cuáles serían? Sí, Paula, mire, fundamental. Nosotros tenemos que pensar en que tenemos que adaptarnos nosotros al ejercicio que vamos a hacer. Entonces es muy importante que empecemos a hacer ejercicio de una forma progresiva. Yo siempre les digo, es como subir una escalera se sube peldaño por peldaño. ¿Eso qué quiere decir? El número de días a la semana, la cantidad de ejercicio que tenemos que hacer, tiene que ser muy bien modulado, muy bien prescrito, para que de esta forma no haya un sobreentrenamiento ni una sobrecarga que puede generar lesiones. Lo segundo, hay dos cosas importantísimas para prevenir la lesión. Lo más importante es la prevención. ¿Cómo hago un entrenamiento de mi fuerza que es funcional con mi peso corporal? No más iniciar con una serie de ejercicios de todos los segmentos corporales del cuerpo. Esto es fundamental, pero esto debe hacerse antes de iniciar el tipo de entrenamiento. Nosotros tenemos que adaptar nuestro cuerpo para prevenir las lesiones. Ejercicios de coordinación, ejercicios de equilibrio, ejercicios de elasticidad o flexibilidad también es importante. Si la recomendación es su cuerpo, actividad y Ay, doctor, ya con estas recomendaciones ahí estábamos teniendo
una fallita en el sonido, en su audio, doctor. Ya voy a verificar si lo tenemos nuevamente, pero ahí estaba justamente hablando de esa necesidad de hacer casi que un retorno escalonado a este tipo de actividades deportivas. Preparar el cuerpo, preparar incluso la mente y estar listos de manera adecuada para evitar lesiones. Esas que se producen con un movimiento complicado, esas que se producen de un momento a otro y nos sorprenden, sí, porque el deporte es salud, pero sí está bien llevado. Y también entonces en medio del juego, Dios mío, huirle a las lesiones, doctor. A veces justamente es difícil con este contacto que hay constante en las canchas de fútbol. Le quiero agradecer, doctor. A usted, Paola, muchas gracias, muy amable. Y lo más importante es la prevención de la lesión y prepararnos muy bien. Muchas gracias. La prevención, que además no solo tiene que ver con los ejercicios para adecuar nuestro cuerpo, sino también tiene que ver con la alimentación y con el descanso, tenerlo muy en cuenta. Seguimos hablando también del COVID-19 aquí en Más Salud en Tus Manos. ¿Por qué? Porque debemos prevenir más contagios. Estamos en una situación muy delicada. Así que recuerden, mantener el lavado de manos, el uso adecuado del tapabocas y procurar el distanciamiento físico. Ustedes, gracias por acompañarme en Más Salud en Tus Manos.